veníamos de un triunfo histórico. Derrotar al liberalismo, claro. No, derrotar el proyecto colonial. Está bien. Ujú. Exacto. Nosotros este proyecto colonial extremo, porque solamente lo pueden imponer con genocidio, Exacto. es el mismo proyecto en términos estructurales y el esquema de dominación que el que quería imponer Bush para toda América Latina, con el ALCA. Porque no era simplemente, porque muchos hablan de que era el ALCA, era establecer un área de libre comercio para América Latina. No era solamente eso. Había 3 acuerdos que estaban en juego ahí. El primero era que era la zanahoria, libre comercio, progreso para todos, ¿no? Pero el segundo acuerdo era el acuerdo de seguridad continental. Correcto. De lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el contrabando. Eso es doctrina de seguridad nacional que pasa a ser continental, porque unifica a todas las naciones de América bajo este régimen. O sea, no hay proyecto de dominación que pueda sustentarse sin la fuerza. Y era este acuerdo de seguridad continental implicaba la instalación de bases militares o casualidad donde hay recursos naturales. Y el tercer acuerdo era el acuerdo de reforma del Estado de tercera generación, con financiamiento del Banco Mundial. Tanto es así que no solamente financiamiento, sino también gerenciamiento del Banco Mundial. Exacto. Si ya no confiaban en los actores locales. Claro, esa reforma del Estado era hacernos asumir a nosotros construir el Estado colonial. Está bien, administradores. Sí, es decir, control de garantizar la transferencia de riqueza y control social, por 2 vías. Uno asegurado por la fuerza si se desmadra, claro, el control social de la pobreza. Yo por eso te escuchaba atentamente, porque venía pensando estos días en el valor de la desobediencia, ¿no? Y cómo uno como estatala, tiene que poder poner en tensión esa cuestión en este contexto, ¿no? ¿Cómo haríamos para eso? Bueno, nosotros partimos de... lo primero es que yo quiero decir una cosa que algunos, bueno, es el problema por el cual quedé afuera de algunas conducciones. Bueno. La CTA nació para ser revolucionaria. Exacto. Es la construcción de una nueva organización de trabajadores, de clase trabajadora, pero un proyecto absolutamente diferente. No de acumulación capitalista, sino de desarrollo. Y de desarrollo de los pueblos. Y como decía San Martín, o sea que la importancia de lo que hablabas de los mitos, leyendas, es historia que involucra todo eso. Tal cual. San Martín decía, serás lo que debes ser o si no, no serás nada. Y nosotros estamos yendo a la nada. Mirá qué punto, Juan. Mamita. Entonces, si no retomamos nuestra identidad revolucionaria, porque me cierra todo, porque hasta el 93 vamos a ponerle el congreso que conforma la CTA. La discusión era o CGT1 o CGT2, Brasil o Azopardo, unos u otros, pero en definitiva era en la misma cuna, todo se cocinaba. Claro, nosotros, porque hay algunos que dicen,
esto no van a durar nada, porque 2 sindicatos nacionales a lo sumo. En realidad el único sindicato nacional que cuando en Bursaco resolvimos transitar no la construcción de una central, sino de construir esta nueva organización de trabajadores. Por eso nos declaramos en estado parlamentario, porque ¿quién va a definir cuál es la nueva organización de los trabajadores? Y los propios trabajadores. Exacto. Por lo tanto nos declaramos en estado parlamentario. Convocamos a congreso de trabajadores. Tal cual. Y durante 4 años fuimos congreso. Y la construcción de la identidad de la CTA fueron los congresos. 15.000 trabajadores, delegados de todo el país. Sí, lo más transversal. Discutiendo y resolviendo. Pero hay algo más que tenemos que entender en esta, que es clave. Que no se hacía Congreso Nacional si no se hacían antes los congresos provinciales. Exacto. Y algunos regionales. Bien desde el pie. Claro. Consensuamos un documento entre todas las representaciones, y ese documento se ponía en discusión en todo el país. Y había que aprobar en 4 congresos para que lo resuelto sea discutido en el Congreso Nacional. Mira. Entonces, ese es un proceso de democratización. A pleno. Entonces, coincido. ¿Cómo dice? ¿Por qué los trabajadores? ¿no? La participación concreta, trabajadores y trabajadoras. No hay proceso de democratización si no es con participación. Este tema de la inclusión social. No, la inclusión social no es simplemente darle la posibilidad de sobrevivencia. La inclusión social es ser parte, es incluir al proyecto. Y para que sea inclusivo tiene que ser parte de un colectivo, de una construcción colectiva. Como decía Germán, ¿no? El proyecto de país tenemos, pero lo resolvemos entre todos. Es un camino. Tal vez el más difícil, pero cuando lleguemos es el nuestro. El más concreto. Claro. Y vos que fuiste representante de todos los estatales y las estatales, sabés claramente que el trabajador y la trabajadora, porque acá la gente a veces se confunde, vos también lo sabés, vos también. Nosotros que estamos en el Estado sabemos cómo se resuelven las cosas, porque el funcionario normalmente es designado como función política. Sí, pura y exclusivamente. Claro, sí. ¿Cuánto te ha pasado a vos, a mí, de los que han llegado al Ministerio de Trabajo? No tenía ni idea de nada. Exactamente. Sí. Y entonces, ¿dónde se refugian? Cuando nosotros llegamos al Estado con mi amigo, dijeron, bueno, busquemos los 4 fundamentales. ¿Quién sabe de esto? ¿Quién sabe? Estos 4. Listo, ahí está. Esos son los que van a manejar el sector. Nosotros que tenemos la decisión política de enfrentar el trabajo clandestino, de enfrentar el trabajo esclavo, no niños, digo en Tauco, ¿no? Sí. El trabajador y la trabajadora lo resuelve porque tiene la decisión ejecutiva, la decisión política. Así lo pensé yo cuando vos hablabas de la construcción del nuevo modelo sindical, porque el trabajador y la trabajadora sabe cómo resolver la cuestión. Totalmente, sí. Sí. Y fundamentalmente, ¿por qué ATE fue el sindicato, de alguna manera, que convocó y asumió esa nueva construcción? Porque lo que estaba en discusión es la política pública. Totalmente. Y hay una diferencia en el tema de las organizaciones sindicales, sin nombrarlas. Una cosa es, ATE, somos trabajadores del Estado. Y hay otras organizaciones que se organizan como empleados de gobierno. Es una situación sustancial que lo Totalmente. Totalmente. Y a veces
la discusión que interpela a los trabajadores del Estado es cuando tenemos un gobierno supuestamente popular, y entonces nosotros estamos en la disyuntiva si somos trabajadores del Estado o empleados de esos gobiernos. No, claro. Totalmente. Y en eso es justamente No hay lo que duda. no hay que caer. No, totalmente. Claro. Y el tema no es disputar, porque dice, no, ¿cómo le vamos a hacer movilidad? No. Nosotros tenemos que ejercer. Por eso, otra de las cosas que no han sido asumidas como tal, y por ahí se toma como latiguillo, y entonces no asumimos las herramientas que tenemos para desarrollar, ¿no? Es sobre la Constitución del 94. Sí. Ujú. Porque todo dice, no, esa es una constitución neoliberal. La intención era sostener, inclusive con el esquema presidencialista. Exacto. Si le daba, si no tenía ningún tipo de oposición, iba a ser ineterno. Eterno. Casi te Eterno. diría así un emperador. El claro. emperador. Claro. Entonces, porque ahí se cuestiona el Pacto de Olivo. El Pacto de Olivo fue una necesidad defensiva. Y el objetivo por el cual, inclusive muchas de nuestras organizaciones, ahí nace, bueno, con Pino Solana, Claro. ¿verdad? Sí. Otra cosa hubiera sido si estaba Germán. Obvio. Y por ahí algo Ni más lo de la dude. Constitución del 49 se colaba, ¿no? En esa discusión. Es que yo creo que se incorporó, tal vez sin saberlo, aquellos que lo hicieron, pero se incorporó principios y definiciones, inclusive superadores de la del 49. Mirá. Sí. ¿Por qué? Contexto, claro. ¿Por qué? Porque en el artículo 75, no me acuerdo ahora el inciso, creo que 22, por ahí, o antes, no sé, se incorporaron todos los pactos, acuerdos internacionales. Que no tenían rango constitucional, correcto. ¿Qué significa eso? Porque un pacto internacional es supranacional. Pero si no está incorporado a la Constitución, un gobierno puede denunciarlo y rompe el pacto. Exacto. Acá, para romper el pacto, tiene que hacer reforma constitucional. Exacto. Ujú, ujú. Exacto. Y si vos lees el listado de acuerdos y pactos, todos definen un esquema de descolonización por un lado, ¿no? Es decir, un reconocimiento a la desposesión, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es de los pueblos, es autodeterminación. Sí, así es eso. Tal cual. Entonces lo que determina ahí, todo lo contrario de lo que dice no lo voy a calificar. No. No merece calificar. Los estados, quiere destruir el Estado, los estados tienen la responsabilidad de garantizar la soberanía del pueblo. Ese es el compromiso de los estados firmantes de ese pacto. Bueno, Está bien. y después de la represión, digo, los derechos humanos, ¿no? El Pacto de San José de Costa Rica. Sí, además Mínimo, por hablar de algo. todo lo que está desarmando, destruyendo en términos de la lucha contra la discriminación, contra la violencia, género, inclusive todo eso, están en los pactos, en los acuerdos internacionales Totalmente. que fueron incorporados ahí ya. Totalmente. Eso Sí, es sí. ineludible. Por eso ese marco da a que entender de que una lucha contra la descolonización, por lo tanto
Porque dicen, sí, tenemos que tener un proyecto de liberación. Sí, siempre hemos tenido un proyecto de liberación, pero eso no alcanza. Ahora, ¿cómo se hace? Digo, porque sí, está buenísimo. Tenemos un montón de tratados, la OIT, digo, convenios. Tenemos un montón de papeles, digamos, que avalan nuestros pedidos o incluso a favor de soberanía y un montón de cuestiones. Pero en el medio, digo, le sacan los medidores a jubilados porque no pueden pagar la luz, les pegan a los niños. Digo, ¿cómo se hace? Nosotros, me parece que estamos siendo demasiado, no sé cómo decirlo, pero como que estamos demasiado tranquilos, ¿no? Como nos están tirando con de todo, como diría alguien, y nosotros salimos con la Constitución, que está bien, digo, son los marcos legales y los tratados internacionales, pero parece como gusto a poco, ¿no? Por momentos. No, lo que le estamos dando es el contexto de todas las herramientas que tenemos. Sí, los marcos normativos. Sí, claro. Por eso cuando derrotamos el ALCA, lo derrotamos con un movimiento histórico y inédito en el mundo, en la historia, de unidad de todos los movimientos sociales de América. Sí. Porque hasta movimientos de Estados Unidos, movimientos sociales y de lucha de derechos de Estados Unidos y Canadá, que ya estaban en el Telecán, diríamos, claro, ¿no? En el área del norte, participaron activamente. Claro, pero ahora el contexto el latinoamericano, digamos, más allá de Lula, no tenemos mucho donde pero apoyarnos. Ahí es donde tenemos que revisar qué pasó con nosotros. Claro, sí. Porque Totalmente. nosotros... Totalmente. Cuando se derrota el ALCA, primero que este esquema de revolucionario que digo de la CTA es que nosotros nunca nos organizamos simplemente para resistir. Claro. Nosotros siempre planteamos la resistencia construyendo. No hay posibilidades, por eso lo dijo Chávez. No hay posibilidad de parar un proyecto de dominación si no es con un proyecto propio. Claro. Exacto. Y por eso convoca, que lo estábamos haciendo nosotros, él traduce todo el movimiento que nosotros veníamos planteando. Ir hacia una segunda y definitiva independencia. Y para hacer una segunda, tenemos que partir de la primera. Exacto. Entonces, de nuestra historia, de nuestras identidades. Ahora, para todo el resto era la segunda. Para nosotros, y no se entendió, era la tercera. Claro. Y debía ser la definitiva. Porque nosotros tuvimos, por eso, volviendo a la historia de nuestra región, hubo 2 proyectos en la lucha independentista. 2 constituyentes. Una constituyente de soberanía y una constituyente de esquema de dependencia. La constituyente de soberanía se resolvió en la región en 1815, 29 de junio, declaración de independencia de todo poder extranjero, soberanía política con sistema republicano democrático federal. Y está manuscrito por Artigas, que es, bueno, porque uno dice, bueno, pero está bien, está escrito, pero ¿cómo es? Claro. Soberanía particular de los pueblos unidos en confederación, dice. Y además no hay soberanía política si no hay independencia económica. Totalmente. Por lo tanto, establece la primera reforma agraria de América Latina. Y el único pueblo, o la única provincia que cumplió con todas esas resoluciones del Congreso del 15, es Misiones, por los guaraníes. Claro. Exacto.
Pero para nosotros, en aquel entonces, el territorio correntino estaba en las dos provincias. Claro. Ahí estaban unidas. Estaban unidas. Eh, Misiones era la mitad de lo que hoy es. Claro. Toda la costa del Uruguay Claro. era de las Misiones. Exacto. Una cosita que te iba a decir, que en la Constitución del 94, como que lo que quedó después, hubo una participación de los pueblos originarios, pero se ninguneó en algún sentido por esto que vos estás diciendo ahora, ¿no? De alguna manera Mirá, se ponía en tensión la propiedad de la tierra, por ejemplo. Das el pie, porque el que lo define es el dominante, ¿no? Lo que pregunta Sami es la centralidad por lo cual justo hoy Juan está acá. Pues le digo, Juan, ¿por qué siempre el movimiento obrero se pone de pie rápido cuando hay un gobierno liberal? ¿Viste? Salimos a las calles, luchamos, ponemos los mártires, ponemos los héroes, ponemos todo, pero cuando llega la política, la elección, vamos a decir, la parte no revolucionaria, sino la parte electoral, porque somos democráticos, entendemos que es la herramienta, al movimiento obrero queda sesgado y quedamos afuera de estas cuestiones en donde tenemos voz y parte fundamental. Germán lo dijo claramente en esa entrevista tan recordada con Nausta y Grondona, donde puso las bases sentado de que el movimiento obrero tenían claro cómo definir estas cosas. ¿Qué hicieron? Construyeron la herramienta para separar esto que vos pediste de lo que habla del acuerdo de darle rango constitucional a todos los acuerdos internacionales. Para la gente lo importante hoy es, a través de los medios, es el costo de vida, la tablita en su entonces, y hoy el blue o el dólar negro, lo que sea. O el dólar UCR, como Exacto. dicen ahora. Y te aíslan de la verdadera cuestión, que si vos dejás de entender esos acuerdos que te representan, Sí. te respetan, te quedás en esto solamente y ahí es donde te vence. Entonces, Juan, te quiero contar que vos sos parte de la historia. Nuestra querida Ate cumple 100 años el año que viene. Y muchos se ríen porque cuando voy a hablar con el de la ITEBA, con el de La Plata, le digo, en el año 1925, 1.500 afiliados de ATE tenían un medio de comunicación propio, el obrero estatal. Y ahora que somos 35.000, tengo que tener más plata para sostener esto, construir el medio propio. Si estás el martes, hay un chico muy joven que está haciendo los 100 años de historia de ATE en encuentros semanales los martes. Va a estar hablando del 17 de agosto y el rol de 17 de octubre. 17 de octubre. Y el rol de nuestra ATE en ese 17 de octubre. ¿Está? Y después vendrá la resistencia, vendrá la primavera camporista, después vendrá el golpe y en sucesivos encuentros. Que te iremos mandando, te lo puedo compartir para que vos lo vayas viendo y haga tu aporte también, ¿te parece? Sí, por supuesto. Pero yo quería... Y leemos, ¿sí? Dale. Me interesa ese por qué nosotros estamos como estamos. Pegó en la batadura la flaca. Yo estoy recaliente por eso, perdón. No sé usted, pero yo... No cabe aclararlo, decirlo. No menos que yo. La segunda independencia que hemos desarrollado nosotros, Argentina, por eso la importancia, y Argentina, nosotros somos un faro en el sur, sí, en términos de la construcción de derecho y de esta revolución. Y sindical también, ¿no? Sí. Porque... Sí, no. Tenemos incorporado los derechos laborales de la Constitución. Entonces, en el 47, Sí. 9 de julio, porque antes hay que decir, la Constitución del 16 fue una constitución planteada para la dependencia. El proyecto era monarquía constitucional. Sí. Sí, es verdad. Y San Martín y Belgrano acordaron que sí o sí salía la declaración de independencia de todo poder extranjero, porque Exacto. querían hacer solamente de España. Exacto. Ya que bien. Eso ya, y
el tema que le dice Belgrano a San Martín es, la mano viene por el sistema monárquico. Claro. Sí. Si no lo aclaramos en la letra chica, nos van a Así que yo voy a plantear monarquía inca, Claro, le ahí dice viene. a San Martín, ¿no? Documentados. Monarquía inca con capital en Cusco para generar la tensión del Claro. proyecto de dependencia Claro. de Buenos Aires. Y efectivamente lo logra, San Martín le dice totalmente. Y entonces dividió el Congreso y no se pudo resolver. O sea que en el 16 solamente se declaró la independencia. Exacto. Y después de 30 días llevaron el Congreso a Buenos Aires y en el 19 sacaron una constitución que habilitaba la monarquía constitucional. ¿Por qué? Nadie sabe, porque ni siquiera se pudo aplicar, ni tuvo trascendencia el 19, porque pierden la batalla con los federales. Pero López y Ramírez ganaron la batalla, pero se entregaron políticamente Claro. en el Claro. pacto, en el Bueno, Sí, como Pacto de Urquiza Pilar. después también, ¿no? Y- tenemos una historia poblada, ¿no? De tantas Entonces, defecciones. esa declaración Acércate un poquito, Juan. la declaración en el 9 de julio en Tucumán, la declaración de independencia económica que establece el presidente Perón, inicia el proceso de la constituyente del 49, para que constitucionalmente se establezca la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Claro. Tal cual. No, eso es clarísimo. Eso es clarísimo. Entonces, ese es el proyecto, esa es la identidad. Y bueno, la Constitución del 49 fue derogado por una proclama militar, Claro. ni Sí. siquiera por un decreto, Ni siquiera. más allá que no existían los DNU. Mirá vos que Pero bueno. se mandaba Una un golpecito, proclama. un golpecito como Y con genocidio. totalmente. Y bueno, era Proscripción. Entonces, de todo eso siguió, y nosotros en este tiempo en el cual, porque lo que hay que entender, y por lo que pasó ayer y lo que puede venir, si es que hay veto del tema de la universidad, quien incorpora a la doctrina de seguridad nacional en West Point y las escuelas de las Américas a las Fuerzas Armadas Argentinas es Onganía en el año 64. En el 66 es presidente Onganía de facto y dijo que por 30 años. Una La cifra que Revolución también se Argentina. menciona acá con esto. Les parece que tienen 30 años, es el que se iba a quedar por 30 años, iba a ser la revolución. Y lo primero que hizo en la aplicación de la doctrina de seguridad fue la noche de los bastones largos. Contra la universidad. Contra la universidad. Mirá vos. Porque en la universidad, a partir de la reforma democrática, es un espacio de democratización del conocimiento. Y Perón Sí. lo que logra es que se incorpore la universidad gratuita para que ese conocimiento sea para todo el pueblo, Las Claro. cátedras nacionales, ¿no? y sobre todo los trabajadores, La Universidad Obrera. la Universidad Totalmente. Obrera. Entonces, ahí estaba, ese es el centro de la posibilidad del proyecto nacional popular con conocimiento y pensamiento. Por eso. Y entonces tenemos que recordar de que la primera reacción contra la privatización y el reduccionismo, diríamos, de las universidades,
es en Corrientes, el correntinazo del 69, Correcto. Unidad Estudiantil Obrera, Donde muere Cabral, muere Cabral, donde le matan. donde le matan directamente. O sea, siempre han impuesto el genocidio Correcto. para la dominación. Suprimirlo no lo. Después viene el Lo nuestro. rosariazo Claro. y explota con el cordobazo. Claro. El cordobazo Rosario ya el, es también- el pueblada. mendozazo también, ¿no? El mendozazo también existe con estas características. Claro. La universidad y... En Rosario también muere un estudiante, ¿no? ¿Eh? En Rosario no muere un estudiante también. No, muere un Bello que creo que era, no sé si era estudiante, pero era obrero. Obrero, Mirá. sí. Mira. Era un trabajo. Ahora, los tipos no preveían, pero también había un grado de organización sindical sin comparación en el mundo. Perón hace ingresar en el escenario político de este país al movimiento obrero. Porque hasta Lula, los brasileños, por ejemplo, no tienen historia de movimiento. Claro. Y no tienen, el otro día charlábamos que no tienen derecho a huelga los estatales en Brasil Los aún estatales claro, no al tienen día de derecho. hoy. Increíble. Ahora, Increíble. lo que yo creyendo a lo que planteaba del medio, nosotros estamos perdiendo la batalla cultural por no tener una estrategia de comunicación. Exacto. Bueno, sí, también lo charlábamos el otro día, que está como muy bastardeado, digamos, el sindicalismo ante la sociedad, digamos, Te la gente construyen, de a pie. te construyen Sí, de esa sí, manera. pero esto fue una discusión permanente desde que asumimos transitar la construcción de la CTA. Nosotros llegamos a hacer distintas experiencias con respecto a medio. Sí. Y no es fácil, creo que la gran oportunidad que se pierde es justamente después de la derrota del ALCA. Cuando se asume la construcción de UNASUR, hay un cambio de estrategia del imperio. Totalmente. Aprendiendo la derrota, diríamos, ¿no? Totalmente. Entonces entra a ser una acción agresiva, focalizada. Ujú. Sí. Focalizada a dirigentes. Ellos dicen de que una construcción con referentes muy fuertes, líderes, si se mata el líder, primero empiezan a generar una suerte de autodestrucción por la disputa. Claro, de los Del nuevos liderazgo, líderes. claro. Sí. Claro. Lo que de alguna manera pasa con Chávez, ¿no? Incentivado por, o sea, ellos matan el líder y actúan Y accionan. en Exacto. la confrontación Exacto. de líderes que le respondan. Claro. Claro, sí, sí. Totalmente. Y eso es tremendo. Si nosotros no fortalecemos la construcción colectiva, no la dependencia del líder. Claro, sí. Exacto. Correr un poquito el ego de lado, ¿no? Y dejar de dividirnos, ¿viste? También, un poquito. No, es decir, si dejás, fíjate, si vos tenés en cuenta, nosotros dejamos de hacer congreso. Los congresos son para memoria y balance. Tal cual. Es cierto eso. ¿Eh? Y los Entonces, plenarios son solo formalidades. Y las asambleas son para resistir. Claro, se En vez de dejó para de, revolucionar. Claro. Tal cual. se dejaron de Qué discutir clarito, proyectos, Juan, ¿eh? digamos, Qué clarito, políticos. Juan. Ah. Entonces, Juan tendría que hacer dos cosas. Es volver a invitarnos a Corrientes, a todo este colectivo. No, si vos ponés la casa que tenés ahí en la asamblea, la Vos radio, todo. Ya te está mangueando, ¿viste? Tremendo. Porque yo Tremendo. creo que la radio que tiene Juan ahí en ese lugar es pata de la construcción de la red federal de comunicación. Por Ah, supuesto. Sí, sí. Para Ya mí, contamos con ello. Lo que se viene. cuando la conozcas, en la Germana porque la Blanca. vas a conocer, es pata fundamental
junto con Neuquén, junto con todas las provincias, la radio Germán Abdal, la provincia. Pero es pata porque nace a partir de las asambleas. Es una construcción transversal. Funciona en la sede de la Asamblea ¿Qué radio Ciudadana. es? Asamblea Ciudadana. Radio Asamblea, Ciudadana. Y es de Ahora la tenemos. Bueno, pero es de ellos, es de la CTA. La vamos a Juan poner es el la secretario. vamos a Eso poner es una. ¿Eh? Sí, porque entramos en nuestras propias contradicciones por el cual, ¿no? Estas Totalmente. divisiones, etcétera, Exacto. etcétera. Pero imagínate, Entonces, Juan, no que solamente nos bloquea, sino de que se produce el avance del Sí, enemigo. sí. le dejas el campo al otro. El tema grave, por eso de lo que vos te preguntabas y nos preguntábamos mucho, porque bueno, los que estuvimos en la plaza sosteniendo hasta la represión, nos damos cuenta, pero además que históricamente cuando nosotros, inclusive en las provincias, vos haces una movilización para presionar una decisión en el Congreso, vos tenés que presionar al Congreso. Totalmente. Y hasta que y el costo de todos los que están ahí es lo que van a hacer en el Congreso, Ujú. no de los jubilados. Claro. Si no es No un trámite. solamente. Si no es un trámite. Sí, Si obvio. hoy hago una declaración y me voy y justo ahí comienza la represión. Claro, claro. Escuchate que te cuento esto porque pasó ese día. Si ya sabíamos, votan, ganan y te reprimen. Váyanse, ya está, perdieron, váyanse. Esto es que debo decir, al no tener continuidad tu lucha, es solamente adhesión, apoyo. Entonces cuando termina, andate. Ahora, si tenés que quedarte a discutir con el que manda, el gobierno en ese momento. No, pero si ustedes hacen esto, nosotros tenemos esto, esto y esto. Ahí ya tenés que discutir. Y eso pasa a otro plano. Escúchame, ¿lograron el contacto? ¿Lo conocés a Humberto Pitu Rodríguez? Sí. Bueno, ¿anda por ahí? Bueno, mientras... ratito, porque un tiene, ratito. porque no, quédate. Yo lo que logro y entender es que no puede ser que nosotros tengamos un compañero como Juan y que una vez por semana se arme su cosa y nosotros, aunque sea por... sí tenemos la herramienta, te sacamos por Mix. internet. Entonces vos haces estos encuentros, porque como no sos políticamente correcto, ni para adentro ni para afuera, aprovechamos la oportunidad para que cuentes esto. Puede hacer la historia, puede hablar de tu ate en tu momento y del ate que te encontrás hoy, pero que estás validado para decirlo. No importa De entonces. momento no. Sí, yo me quedé pensando, porque con esto que contaba recién Walter, que estamos recordando todas las semanas los 100 años de ATE, cómo empezó, digamos, con mucho material bibliográfico acompañando, muy interesante también. Se viene nombrando mucho a Germán Abdala, el otro día Minucci también lo nombró, digamos, como, bueno, está faltando esa gente. Tal vez así como muchos dicen hay que volver al Perón, habría que volver a Germán un poco. Y me parece que por ahí el compañero también puede aportar mucho Yo, en ese también. Por sentido. ejemplo, el otro día, cuando mencionaron esto de que hubo en Bahía Blanca, hubo un ATE, seccional de ATE solo de mujeres. Clotilde, ¿cómo era? Clotilde Cuadrado, Cuadrado. tía abuela de la amiga de mi hermana, de Bahía Blanca, yo soy de Bahía Blanca, y pensaba, ¿no? Como también el haber desplazado a muchas mujeres que fueron en ese momento arietes para dar la disputa y la pelea, digo, cómo también esto profundizó de alguna manera esta tendencia hacia la negociación, hacia lo que no generaba una profunda revolución, ¿no? No, ni O hablar. una modificación total, transformación total de las condiciones de poder, ¿no? Yo sueño con prender esa radio, Juan. Sueño, te juro que me volví esa vez. Hicimos un taller, todo. Hay que prender esa radio, Juan. No me llevaron, pero voy a ir, voy a ir, te prometo. No está en uso ahora, digamos, no está activa. No. ¿sabes lo que Pero está todo la instalación. Lo vamos a hacer. Dale. Porque lo que hoy tenemos que hacer, yo lo vengo
por eso me Te- quedé acá. Vale. Nosotros tenemos que hacer una contraofensiva. Totalmente. Ujú. No, es absurdo estar defendiéndose del yo por eso, con respecto al tema de la obediencia, yo le digo que un poco lo hablábamos ahí en la marcha, ¿no? Nosotros no tenemos que plantear la desobediencia al DNU, al gobierno. No, nosotros tenemos que plantear la obediencia a la Constitución. Claro. Y lo que tenemos que asumir es ejercer los derechos de la Constitución. Tal cual. Coincido. Entonces, Es verdad. todo lo que dice la Constitución lo tenemos que asumir. Y tenemos que ir a esa construcción. Entonces, ¿por qué lo de Germán? Con Germán perdimos la lógica de la construcción popular, que es lo que él decía, el construir el proyecto propio, el camino más largo, pero la construcción colectiva, y llegás a la representación política, es decir, con representación genuina. Sí, sí. Entonces, nosotros, el establecerse defensivo, somos defensivos hasta de nosotros mismos. Totalmente. Y entonces ahí entran las contradicciones. Y entonces cuando alguien se plantea, bueno, no, hay que ir a disputar la representación, porque si no, no hay solidaridad, los propios compañeros me dicen, ahora saltaste a lo político, dejaste de ser. Bueno, eso es lo que no... Claro. Y en esta ya no tenemos que nosotros plantear propuesta o proyecto para que una clase política lo lleve adelante o lo ponga en discusión en el Congreso. Tenemos que ser No. nosotros. Tenemos que ser nosotros, Totalmente. Total. los Bueno. compañeros que construyen, definen la representación, que garantizan esa construcción para que siga. Los últimos 3 documentos emanados del movimiento obrero, los documentos de 1 de mayo y la falda, Huerta Grande, los 26 puntos de la CGT, y el acuerdo con el nacimiento, casi te diría revolucionario, de la CTA, no le erran un ápice en la construcción de ese poder popular. Claro, porque lo de la CTA fundamentalmente era la discusión de la comunidad organizada. Tal cual. Y sí. No cae Entonces, lejos. lo revolucionario, porque es una revolución democrática, la del 49, es la comunidad organizada. Entonces, cuando le preguntaron a Perón, fíjense lo que dice Perón en el Congreso Filosófico Sí. El de Mendoza, ¿no? en el Mendoza, en el 49, dice, nosotros tenemos medianamente organizado el Estado. Ya tenía todas las empresas del Estado, ¿viste? Claro. Lo tenemos medianamente. Si queremos un proyecto consolidado de soberanía, tenemos que organizar la comunidad. La fuerza está en la comunidad. Y entonces después le preguntaron, ¿no? Sí, bueno, pero ¿cómo se hace esto? Un poco lo que preguntaba. Sí. ¿Cómo se hace? El pueblo libremente organizado con planificación del Estado. Sí, totalmente. Claro. Entonces, acá algunos tienen la lógica de que pelean el Estado para que del Estado planificar la sociedad, ¿no? Camino inverso. Es contra natura. Juan, querido, si estás el martes, a las 12 viene Iván, te va a sorprender la juventud de ese pibe. Pero estaría bueno que pase, que veas el momento, porque vas ya a escuchar nombres que a vos te van a ser muy comunes. Vos eras de vías navegables, ¿no? No, yo soy de comunicación, De la comunicación. provincia. Mirá vos, Sí. somos colegas. Yo pensaba que era de vías navegables, porque fue muy fuerte Como el río. el enclave en la construcción de nuestra ATE de la zona de astilleros y vías navegables. Y te voy a decir por qué, es claro, de vía navegable, por qué lo vamos a hacer, o si no, estamos fritos. Lo de la radio y además de la ocupación de ese lugar. Sí, Porque ahora con el RIGI
una de las cosas que están en peligro es la vuelta que nosotros luchamos, lo que se llamó allá en Corrientes el plan costero. Es un negocio inmobiliario de toda la costa, Exacto. con los bienes del Estado. O sea, todo lo que es vía navegable, todo nuestro lugar era edificios. Sin una mirada federal, claro. Vialidad nacional que está sobre la costanera y el Regimiento 9 que es memoria, Espacio de memoria. espacio de memoria. Totalmente. Entonces nosotros hicimos una lucha y logramos defender eso, pero Macri llegó a poner en venta el regimiento, Totalmente. el espacio de memoria. Totalmente. Sí, sí. No No, y si importa ya nada. ahora están avanzando sobre espacios ferroviarios y Todo, distintos. sí. Entonces ahora viene eso, entonces nosotros tenemos que hacer una contraofensiva de ocupación, eso, Totalmente. y con un Totalmente. proyecto de soberanía, porque la soberanía, la historia de dominación de colonial nace con el control de la vía, por eso el Río de la Plata para la extracción de la plata, y la fundación de 3 puertos, ciudades puertos: Santa Fe, Buenos Aires, Corrientes. Tal cual. Con eso se controla. Entonces, para una deliberación y de soberanía hay que controlar todos estos puntos. Totalmente. Claro. Ujú. Juan querido, 3 cosas que te pido, por favor. Si no prendemos rápido, por lo menos construir un programa con formato utilizando la tecnología para que vos puedas una vez por semana, 1 hora, clarito. O hasta que la aprendamos. Hasta que la aprendamos. Invitarte a que reveas todo este material de los 100 años de ATE. Y la otra, yo consigo el sponsor para viajar. Consigo y llevo al equipo, que yo quiero que conozca y que también prueben. Yo Corrientes conozco, porque yo con El trabajo Embaipú- me tocaba esa zona. ¿El inicialmente, ¿Puedes pero- conocer el Embaipú? No. ¿Viste? Yo he Te trabajado falta. también en ¿Conocer Corrientes. Surubí al paquete? Sí, ese Ese sí, sí. porque aparte me encanta. Cuando yo iba siempre me pedía palcú, Sí, surubí. Surubí a la plancha. No, qué no, rico. no, tiene que Pero comer. el dorado chipá. frito, El dorado también es rico, pero el pacú es de mis preferidos. Y son, viste, son. Ahí hay que mostrar todo, porque nunca probaron la Hay que mandúa. mostrarle La mandúa, todo, por pero- ejemplo. Por No. favor. y la milanesa de yacaré. La Ah, chacaré o de curichú. Yacaré probé me también. adeuda, me adeuda. Pero no estoy segura si fue en Corrientes, pero sí. Yo yacaré Che, probé en Juancito, Formosa. Puede ser. esto es, ¿sabías que esta es tu radio también? Porque Sí, es de sí, las sí. y los trabajadores del Estado. Y vos sos parte interna. Así que cuando quiera, golpea y entra y vengo a charlar. Vilú Con sí respecto subí. al... No te llevamos mate. Vilú Sí, de ahí. eso es un delito casi. Pero Casi. Yo estaba esperando, la verdad, que yo Sí. pensé que después del arranque y la presentación íbamos a ir a una pausa, yo iba a ir al baño y a hacer el mate, Claro. pero no. No es que con Veníamos. Juan no podés, tiene un libro. Pero además una cosa, hay un dicho que si Argentina entra en guerra, Corrientes la va a ayudar. Ah. Sí. Argentina está en guerra y nosotros nunca fallamos. No, por supuesto. Desde San Martín Nunca se queda en fallamos. Correntino. Yo lo jodo a Juan. ¿Sabés que tenés que contar un día en un programa especial? Pero tiene que ser especialmente para que vos le cuentes a la compañerada, así como hablaste de la Constitución, y la gente no sabe que hay cosas en la Constitución que la defienden. Claro. Porque se la dejan reservada Bueno, sí, a unos flaco pocos. favor también se le ha hecho a la educación cuando yo soy víctima del polimodal, por ejemplo. Por ejemplo. No salíamos de la historia del Mercosur, o sea, No. geografía, historia, ni que hablar de educación cívica. Este hombre jamás. tiene un proyecto que se llama Los Ríos del Guaraú. ¿Los ríos del? Los Ríos de los Guaraníes. Ah, Guaraí Guaraí. significa es agua. Agua mira. hídrico. Este tiene río de ese. los Yo lo escuché. Porque Yo lo escuché. todos los ríos de la cuenca, que se llama Cuenca del Plata, por la dominación, por el objetivo de la Plata, claro. son de nombre guaraní. Paraná, Paraguay, Sí, Paraguazú, Uruguay, ¿no? Iguazú, Ah. Miriñay, Guayquiraró. Ah, qué lindo el Chan, Viriñay. chan, chan. El Juan, Miriñay. me van a Bueno, en matar. el Miriñay, Yo quiero hablar de la guerra contra el Paraguay. También, un día. ah, Yo no quiero hablar de sé. Artigas. Yo cerca quiero del hablar de Artigas. Miriñay, en Asunción del Cambadí, Sí, que es el limonal. una apuesta. Esto dejo para la próxima. Sí. Una posta de comunicación
entre Yapeyú y el Claro. sur y Corrientes, está Asunción del Cambaí. Pues sí. Asunción del Cambaí es que Andresito lo convirtió en capital de Misiones. El monumento Andresito me han llevado especialmente un día de lluvia a Ah. conocerlo. Bajo de la lluvia fui a conocer Andresito. Nadie quiere saber esa historia. Ahí vamos a reconstruir Asunción del Cambaí, va Me a gusta. ser Me gusta. el centro de... ¿Quién lo agarró? Los militares. Ese enclave está manejado por los militares. Sí, La concuerdo. mejor zona productiva entre lo que fue la expropiación de los San Valientes, de los Urquiza, hasta la posta de Paso de los Libres, esa mejor zona productiva está en la Asunción del Y Cambay. todavía sigue. Sí, Y no lo pueden hacer porque es zona de frontera. porque Exacto. Claro. El límite es el río Uruguay. exacto. Ujú. No, Así mira que- si tenemos para contar. Lo vamos a recuperar. El programa, el proyecto de los ríos de Alvarado. ¿Y cuántos más? Y ser parte también de contar los 100 años de nuestra querida ATE. ¿Vale? Sí. Y tenemos que llegar a los 100 años con toda la potencia. Totalmente. Coincido si plenamente. seguimos así, Reconstruir. Que venga Juan, ya está. Pausa.